Buenos días, mis amigos y hermanos. Dios le bendiga, les saluda vuestro hermano y amigo en Cristo, Juan Carlos Bravos. Que Dios le bendiga. Quiero compartir algunos versículos de la palabra que se encuentran en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarias, quitando del medio y clavándola en la cruz, despojando los principados, a la potestad lo exhibió, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravillosa palabra que nos da esta mañana el Señor para poder comprender nuestra victoria. Entonces, la base de autoridad que Dios nos da contra el conflicto del reino de las tinieblas y triunfar sobre él en Cristo Jesús, sobre todo pecado, sobre todas fuerzas del mal, sobre toda fuerza maligna que el enemigo de repente levanta contra nosotros. Recuerde que hay cosas que van a ser inevitables para nosotros porque son cosas que han quedado para que nosotros podamos vencer. Pero recuerda que Cristo venció y Él también es el que nos va a ayudar a vencer siempre en todas las cosas. Así que mi deseo es que usted ponga su confianza plenamente en Cristo Jesús, que Él es, como dice las Escrituras, el autor y consumador de la fe. Entonces, miremos otra palabra que me encanta, por ejemplo, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 19, dice, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Según el poder de la operación de su fuerza, de su autoridad, de su poderío, es que a través de eso es que nosotros somos más que vencedores para la gloria del Señor. Luego, el verso 20 de Efesios 1 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué importante es lo que Dios nos dice en las Escrituras, de que Él en Cristo nos puso en la posición de lugares celestiales. En otra palabra, nos puso en esferas de autoridad. Ahora, esas esferas de autoridad muchas veces se torna difícil poder llegar a esa esfera de autoridad. Pero cuando nosotros nos llegamos a comprender, muchas veces es fácil perder la posición de autoridad. Y créame que hay mucha gente que no le presta atención a esto, la posición de autoridad. Y cuando la persona no le presta atención a la posición de autoridad, comienza a caminar en un estado de rebelión, de rebeldía. Y recuerde que en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, Dios le dice a Samuel que la rebelión es como el pecado de adivinación. La rebelión es como el pecado de idolatría. En otras palabras, una persona que no obedece es una persona hechicera. Y créame que dentro del Evangelio hay mucha hechicería evangélica disfrazada de unción de Dios. Porque hay gente que por algunas razones desobedecieron a Dios
y perdieron su posición. Y cuando yo hablo de desobedecer, estoy hablando de la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Eh? Me guste o no me guste, yo tengo que obedecer la palabra como está escrita. No buscarle vuelta, no buscarle a ver en qué me favorece y en qué no me favorece. Y si yo no obedezco la palabra, soy un rebelde. Y por ser un rebelde, soy un hechicero, soy un hechicero evangélico, como hay muchos, ¿no? Ahora, en lugares celestiales, esto no se refiere al cielo, sino se refiere al estar sentado en autoridad. Caminar en autoridad de Dios. Y caminar en la autoridad de Dios no significa gritar, no significa eh, ser serio. Caminar en autoridad es caminar realmente en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para la gloria de su nombre. Entonces, el verso 22 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. O sea, para mí estos pasajes son unos pasajes extraordinarios, son unos pasajes poderosos. ¿Por qué? Porque me están dando realmente una confianza. Y no solo que me están dando una confianza, sino que me están diciendo realmente que cuál es la posición de la iglesia de Cristo. La posición de la iglesia de Cristo es un cuerpo, es un cuerpo gubernamental. La posición de la iglesia de Cristo es una posición de autoridad, es una posición a donde realmente, si nosotros creemos, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, absolutamente todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo Jesús. Entonces, muchas veces la gente lucha y pelea eh, pensando que están peleando con un demonio eh, que no lo pueden vencer. Nosotros no vamos a vencer, pero lo que tenemos que entender que ese demonio está desarmado. Ese demonio ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que obedecer a Dios y vencer la tentación. Esa es la guerra diaria, la tentación. ¿Eh? La tentación es la guerra diaria a la cual nos enfrentamos diariamente. Entienda, la primera batalla que Cristo venció es la tentación. Las tres tentaciones que el diablo le presentó estando en el desierto. Entonces, nuestra primer, nuestra primer batalla, nuestra primer pelea es vencer la tentación. Antes de hacer absolutamente nada, antes de pensar en grande ministerio, antes de pensar en de que quiero ser un gran conocido, famoso, una de las cosas que tenemos que comprender, que tenemos que librar una batalla y vencer una batalla con un hombre enemigo llamado tentación. Ese es, esa es la victoria a la cual Cristo nos llama a obtener. Victoria sobre la tentación. Después todo lo demás está sometido bajo los pies de Cristo. Después todo lo demás no tiene argumento, ni derecho, ni legalidad, mientras nosotros estemos caminando en obediencia a Dios y en su palabra. Mientras nosotros estemos obedeciendo a Dios, obedeciendo a nuestros pastores y estando sometidos los unos a los otros, nuestra victoria está asegurada. Que Dios te bendiga y que esta palabra te sea de gran bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo video.